Hora de Aventura, sin lugar a dudas, mi serie animada favorita de todos los tiempos. Recuerdo que originalmente creé este canal con el fin de hacer teorías y análisis de esta mítica serie, por allá en el año 2015. Mucho tiempo ha pasado desde aquellos días, y la serie principal ha finalizado. Sin embargo, la franquicia no se detiene, y ha tenido dos geniales spin-off, los cuales han respondido a muchas de las dudas e inquietudes que nos dejó la serie principal. El día de hoy les voy a plantear una teoría acerca de uno de los personajes más importantes y queridos de esta franquicia, el cual, con el paso de los años, ha tenido una evolución simplemente espectacular. Así es, les estoy hablando del anticuario más famoso del mundo, Simon Petrikov, también conocido como el Rey Helado. Hola, mi nombre es Simon Petrikov. Grabo esta cinta para que la gente conozca mi historia. Para esta teoría, trataré de ser lo más meticuloso posible, citando a los personajes de la serie en su idioma original. De igual manera, haré referencia a los episodios de la serie, los cuales contienen la información más relevante para este video. Les recuerdo que el universo de Hora de Aventura es extremadamente grande y súper complejo, por lo que si conoces alguna información que pase por alto, te invito a que la dejes en la caja de comentarios. Sin más nada que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve, y esto es la teoría de Hora de Aventura, las reencarnaciones de Simon. Como todos sabemos, uno de los pilares fundamentales de Hora de Aventura es el tema de las reencarnaciones. Se nos han presentado las vidas pasadas y futuras de muchos de los protagonistas de la serie, así como el mundo de los muertos y el sistema de nacimiento, muerte y reencarnación en este universo. Si bien conocemos las vidas pasadas de Finn, Jake, la dulce princesa e incluso el Lich, uno de los personajes principales del que jamás hemos sabido cuáles fueron sus vidas pasadas es Simon. Por alguna razón, la serie nunca nos ha presentado las vidas pasadas de este importante personaje. Sin embargo, las nuevas producciones de la franquicia nos han dejado una seguidilla de pistas con las cuales podemos descifrar las vidas pasadas de este personaje, así como sus futuras encarnaciones. Sé que para muchos será sorprendente escuchar esto, pero estoy seguro que una de las vidas pasadas de Simon fue Gunther, el primer usuario de la corona. Las similitudes entre Gunther y Simon son bastante interesantes, pues ambos personajes tienen una enorme admiración por la magia, los objetos místicos y una incesable sed de conocimiento. De igual manera, ha quedado más que demostrado que ambos personajes estarían dispuestos a arriesgar lo que sea con tal de aprender algo nuevo, bien sea a través de un maestro, un libro o algún objeto mágico. Si Gunther es la vida pasada de Simon, podemos inferir que Nina, la pequeña mascota de Gunther, es la vida pasada de Betty. Esta pequeña criatura guarda muchas similitudes con Betty, pues a pesar de ser maltratada, esta no deja de ser fiel a Simon. La relación de Gunther y Nina fue algo muy parecido a la relación que tendría en el futuro Betty y Simon, pues Betty siempre fue fiel a Simon hasta el último momento de su vida y no dudó en sacrificarse por su amado. Cuando el episodio Evergreen se estrenó, muchos llegaron a la conclusión de que Gunther y Nina eran las vidas pasadas de Finn y Jake. Sin embargo, esto jamás se ha confirmado. En el episodio Juntos de Nuevo de Tierras Lejanas, podemos ver cómo Finn y Jake utilizan sus vidas pasadas en numerosas ocasiones, pero en ningún momento, ninguno de los dos toma la forma de Gunther o Nina respectivamente. Esto nos confirma que Gunther y Nina jamás fueron las vidas pasadas de estos personajes. Además de lo dicho anteriormente, tendría mucho más sentido que Gunther, el primer usuario de la corona, fuera una vida pasada de Simon,
Esto explicaría de mejor manera por qué la corona está ligada exclusivamente a Simon. Recordemos que en la serie original se vio a varios personajes usar la corona sin tener los terribles efectos secundarios que presentó Simon. En el primer episodio de la 8ª temporada, titulado Rompió su corona, podemos ver el interior de la misma como una especie de supercomputadora, la cual tiene versiones artificiales tanto de Gunther como de Simon y otros usuarios de la corona. Estos otros dos personajes son un hombre que se hace llamar Santa y un chico llamado Sven. Lo más probable es que estos dos personajes también sean vidas pasadas de Simon y que en alguna serie futura se nos explique de alguna manera el pasado de estos individuos. Ya hemos descifrado las vidas pasadas de Simon. Ahora toca desvelar la vida futura del personaje, así como la de su inseparable amor, Betty. Luego de ver Fiona y Cake varias veces, para mí es bastante claro que las vidas futuras de Simon y Betty son Shermie y Beth. El caso de Shermie y Beth tiene cierto paralelo con lo ocurrido con Gunther y Nina, pues la mayoría del fandom de Hora de Aventura piensa que estos personajes son las futuras encarnaciones de Finn y Jake. Sin embargo, en ningún momento esto se ha confirmado. Por el contrario, tenemos numerosas pistas que nos podrían indicar que son Simon y Betty. Para empezar, no es casual que Shermie y Beth vivan en la casa de Marceline. Recordemos que Simon, después de curarse de la corona, vivió un tiempo allí. Además, todos sabemos el fuerte vínculo entre Simon y Marceline, y el hecho de que la futura vida de Simon viva en esta casa es solo una muestra más de este lazo tan especial. No es casual que Beth sea una princesa. Todos sabemos que Simon apodaba a Betty como su princesa, y el Rey Helado está obsesionado con las princesas. El hecho de que Beth sea una princesa y esté junto a la vida futura de Simon es otra de las pistas que nos han dejado los escritores de la serie. Tampoco es una simple casualidad que Shermie y Beth se dediquen a coleccionar objetos del pasado, tal y como lo hacían Betty y Simon respectivamente. No es casual que a Shermie no le gusten los libros. Recordemos que Simon era una persona muy estudiosa y constantemente leía libros. Esto podría significar que en esta nueva vida, el alma de Simon desea experimentar algo completamente nuevo a su vida pasada. Cuando Shermie y Beth llegaron al hogar de Vimo, el cual estaba repleto de objetos del pasado, Shermie instintivamente tomó 3 objetos. Número 1. Una playera, pero no cualquier camisa. Se trataba de la playera que Marceline utilizó en el episodio Te Recuerdo, donde ella y el Rey Helado recuerdan el pasado de Simon e improvisan una canción. Número 2. Un par de anteojos redondos, los cuales son obviamente los lentes de Simon. Número 3. Una pequeña réplica de la corona del Rey Helado. ¿No puede ser más obvio? Nada de esto es casual, y los escritores nos han estado restregando en la cara que Shermie es la vida futura de Simon, no la de Finn. En muchas culturas asiáticas, una forma de conocer la vida pasada de un individuo es si éste tomaba objetos los cuales pertenecían a la persona en su vida anterior. En este caso, Shermie tomó 3 objetos que estaban fuertemente relacionados con Simon, dejando muy en claro que es la vida pasada del famoso anticuario. Y la prueba final que para mí no deja ningún atisbo de duda es el hecho de que Golb haya enviado la mente de Simon al cuerpo de Shermie. Esto nos demuestra que existe un fuerte lazo espiritual entre estos dos personajes. Como ya se ha confirmado,
Betty se liberó del deseo de la corona, pues Simon ya no corre ningún riesgo de volver a ser el rey helado. También se ha confirmado de manera parcial que Betty reencarnará como un cometa. Esto significa que en el futuro, luego de varias vidas, Betty finalmente reencarnará como Beth. Luego de tanto sufrimiento y tristeza, Betty y Simon por fin podrán estar juntos de nuevo, así sea en otra vida. Podemos llegar a varias conclusiones con esta teoría. Número 1. Gunther fue una vida pasada de Simon. Número 2. No queda ninguna duda que Shermie y Beth son las vidas futuras de Simon y Betty respectivamente. Ha puesto un ojo de la cara a que Shermie y Beth son las reencarnaciones de estos personajes. El universo de Hora de Aventura es muy extenso, complejo y lleno de misterios, muchos de los cuales jamás podremos resolver. Me gustaría mucho escuchar tus opiniones acerca de esta teoría, y si tienes algo que aportar a la misma, no dudes en dejarla en la caja de los comentarios, la cual estaré leyendo para confirmar o descartar ideas para próximos videos. Bueno, queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.